Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos iniciando un nuevo capítulo más de Espacio en Blanco, el lugar donde hablamos del todo, de la nada. Entonces el día de hoy me acompaña mi colega y compañero Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Muy bien. Ahorita vamos abordar otro tema interesante, igual como, sí, aunque no tenga relación con ninguno de los otros temas anteriores, nos resultó interesante para tratarlo. Bueno, yo lo escogí porque para mi gusto, este acontecimiento del cual vamos a estar hablando el día de hoy marcó un antes y un después en la cultura japonesa y más que nada en la cultura otaku o la cultura que como nosotros que somos fanáticos de la animación japonesa en este caso, porque habíamos en el video pasado que a todo se considera animación todo lo que viene de Japón. Entonces aquí involucra a todo el mundo. Pero bueno, sin más por el momento que hay que agregar, el día de hoy vamos a hablar de Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki, que tal vez el nombre no esté muy presente en nuestras mentes, pero él es una persona que fue muy trascendente porque es la persona que se le considera como el asesino otaku o el primer asesino otaku. En este caso, Tsutomu Miyazaki, para los que no lo conozcan, lo vamos a poner en contexto. En este caso, Miyazaki, también conocido como el asesino de la niña pequeña o el asesino de niñas pequeñas, Drácula o el asesino otaku como su mote más característico, el más utilizado por la prensa, por así decirlo. Fue un asesino en serie japonés entre agosto de 1988 y junio de 1989. Miyazaki secuestró y asesinó a 4 niñas entre 4 y 7 años de edad. Sus crímenes involucran por comportamientos patológicos como lo puede ser el abuso sexual, antropofagia, necrofilia, canibalismo y preservación de partes de cadáveres como trofeos. En este caso tal vez alguno no entienda muy bien porque es un poco difícil de entender el concepto de antropofagia, entre antropofagia y necrofilia o canibalismo. En este caso necrofilia yo creo que está por demás explicarlo. Entonces en este caso hay dos conceptos que se parecen mucho, que es la antropofagia y el canibalismo. En este caso tengo entendido que la diferencia entre antropofagia y canibalismo es que el canibalismo es el acto de ingerirlo, de ingerir carne humana, y la antropofagia es el hecho de ya agregarlo a la dieta. Ajá, Ok, entonces el canibalismo sería como alguien que lo hace de manera eventual o que no lo hace muy a menudo. tengo entendido, o sea, hasta donde llega mi conocimiento y mi arduo investigación en Wikipedia, sí. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de Tsutomu Miyazaki. Eh, Anteriormente le había pedido a mi compañero Ángel que se pusiera al tanto con el tema. Y estás de acuerdo, sin dar spoilers, estás de acuerdo que es algo un poco diferente, ¿no? Es un poco esta persona al ser un asesino en serie es si bien tiene muchas características de diferentes tipos de asesinos en series, tiene una historia muy muy interesante, ¿no crees? Sí, yo veo que tiene muchas tendencias ahí, pero algo que me llamó mucho realmente, sin agregar tantas cosas antes de iniciar en sí con la historia, pero veo que tiene mucho esa como desconexión de la realidad. De lo que poco que alcancé a ver por diferentes fuentes y videos y, bueno, otros tipos de fuentes, es que tenía una desconexión muy grande con la realidad. Ujú. Yo realmente creo que él tenía un problema y decidió escaparse de la realidad que nosotros conocemos e ir a su propio mundo, que Ujú. fue forjando con sus propios gustos. Sí. En este caso, antes de empezar con el relato, voy a dar las dos fuentes, o las más importantes fuentes bibliográficas que yo estuve estudiando porque no quise quedarme en el solamente buscar en internet. Entonces, en este caso, vamos a hacer paráfrasis de dos libros. El primero se llama Dentro del monstruo de Robert K. Ressler y Shatman, Tom Shatman, los dos autores del libro, el primer libro, Del libro Dentro del monstruo. Dentro del monstruo. En este caso es un libro que relata vivencias y un poco hace referencia a las entrevistas que se le hacen a los criminales y más que nada ahorita que se asesinos en serie, centrados más que nada en asesinos en serie,
y cómo son sus vivencias y el tipo de entrevista que le hacen en este libro. Y después de ahí el siguiente libro es de una señorita llamada Paz Velasco y se llama Criminalmente. Criminalmente. Criminal, espacio, ente. Criminalmente. En este caso este libro habla sobre obviamente diferentes tipos de asesinos en serie y cómo es su vida, cómo se fueron desarrollando. Entonces en este caso, para los que ya hayan visto y a lo mejor por pura curiosidad se metieron a escuchar este video, se van a dar cuenta, o más bien les voy a decir algo que no muchos dicen, pero la narrativa, los hechos y el cómo de repente desglosan el video hablando de Sutomu Miyazaki, porque la verdad hay muchos videos hablando de Sutomu Miyazaki y de todo lo que hizo, pero la narrativa y los hechos y cómo está escrito, todo lo tal cual está sacado del libro de Criminalmente. O sea, todo tal cual. Es más, les voy a poner el link, a ver si puedo conseguir el link de esa parte de ahí, pero incluso me encontré páginas donde tal cual, o sea, copiaron y pegaron y lo pusieron como suyo. Ok, entonces son copias del libro tal cual. Sí, el libro Criminalmente de Paz Velasco es muy, muy recomendado para aquellos que quieran enterarse un poco más de Sutomu Miyazaki, porque como les dije, voy a parafrasear. Cosas importantes antes de empezar. La primera, voy a parafrasear. La segunda, no voy a entrar en detalles de las cosas que hizo Sutomu Miyazaki porque no quiero entrar en lo mismo que han hablado todos los demás. Bueno, Entonces y vamos. aparte buscaremos no entrar en ese en ese corte de temas, sino que abordarlos desde un punto diferente. Sí, porque la verdad no somos esa clase de contenido que puedes encontrar en todos lados. O sea, tú buscas y va a haber un montón de videos mucho mejoritos que el que nosotros tenemos, explicándote y poniéndote a detalle. Entonces, en este caso vamos a usar el poder de nuestra imaginación para poder meternos en el mood de lo que estoy hablando. ¿Ok? Entonces vamos a ver el trasfondo primero. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962, o sea, ya hace algunos ayeres, en el distrito de Nishitam en Tokio. Su nacimiento fue prematuro, en este caso un nacimiento prematuro entre muchas complicaciones que le pudo haber traído. Lo principal fue que tuvo una deformación congénita en la cual sus manos estaban deformadas, por así decirlo, lo cual impedía que pudiera girar las manos con naturalidad. O sea, no podía mover las manos naturalmente y tenía unas manos Ujú. muy, muy raras. La verdad son unas manos no tan convencionales. En este caso, obviamente, lo primerito que piensa uno cuando habla de un niño que nació con deformidad, que no es una deformidad grave, que le va a permitir vivir una vida entre comillas normal, lo primero que piensas es que el niño va a sufrir de bullying, ¿verdad? Obviamente. Entonces, este niño, el niño Miyazaki, lo primero que tuvo fue en su vida, fue bullying, en lo que nosotros conoceríamos como el kinder. En este caso, ¿por qué? Porque obviamente los niños son así. Así los niños, primer defecto, primer cosa que te ven para que puedan insultarte, te van a insultar. Y en este caso, este señor Miyazaki, por su condición de sus manos, obviamente recibió bullying, le ponían apodos, etcétera. Obviamente esto pues va creciendo y va siendo pues obviamente un contratiempo, le va generando estragos, obviamente. Quienes digan que el bullying no es gran cosa, la verdad, o sea, no han sufrido que es el verdadero bullying. A lo mejor Ujú. esta persona, pues lo primero que pasó, pues que a la edad de 5 años comenzó a sufrir por los estragos del bullying por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de sus manos. Y por lo cual, obviamente, el niño con bullying se aísla. Y pues obviamente, ¿qué fue pasando? Pues obviamente el hecho de aislarte pues genera que tengas pocos amigos, pocas interacciones y pues obviamente la vida escolar de Miyazaki en sus primeros años pues no fue buena. En este caso pues si bien Miyazaki fue una persona muy estudiosa en su momento, fue una persona muy estudiosa y con buenas calificaciones, en este caso, pues fue obviamente porque si a un alumno le quitas la vida social, se puede centrar en otras cosas. Ajá. En este caso, esta persona se centraba en ese tipo de cosas, pero de una manera obsesiva. Ujú. Buscando un punto como de compensar lo que él consideraba sus defectos, ¿no es así?
Sí, Yo lo que he visto que decían eso, que él tendía a ser muy bueno en sus actividades académicas, pero con tendencias a frustrarse por no poder lograr lo que él quería ujú. En y que tendía como que a echarle la culpa a su misma condición. Sí, en este caso, Miyazaki siempre que tenía un fracaso, un tropiezo, le echaba la culpa a sus manos. Obviamente, pues, obviamente, si bien era gran parte de su deficiencia para poder, desenvolverse normalmente, pues, él pues, por así decirlo, no debería de ser un impedimento para muchos que tienen ese tipo de deformidades, que de seguro de haber mucha gente con alguna deformidad muy parecida o que perdió una extremidad y a lo mejor no se dejaron caer tanto. Esta persona, ¿por qué? Porque obviamente desde sus inicios escolares sufrió de bullying. En este caso hay una parte muy curiosa, que este señor Miyazaki fue muy inteligente y siempre sacaba buenas calificaciones y desde pequeño pues siempre tuvo ese deseo de vivir una vida normal. Uh-huh. Normal entre comillas, porque obviamente para él la vida normal sería pues no tener las manos como las tenía. Y pues según la narrativa de los libros y las investigaciones decía que sus compañeros lo catalogaban como una persona muy tranquila y solitaria, incapaz de entablar una conversación, o incapaz de interactuar con mucha gente debido pues al bullying que había sufrido, a lo cohibido que estaba esta persona. En este caso, ese mismo aislamiento pues te obliga o te hace refugiarte en algo. En este caso, el primer refugio que tuvo Miyazaki pues fue en las historietas y el manga. En este caso no sabría decirles muy bien cuál es cuál, porque pues por ejemplo este libro fue escrito por gente que no es afín a nuestros gustos. O sea, para él cómic y manga es lo mismo. Y sí es lo mismo, pero nosotros identificamos manga como otra cosa. Ujú. Entonces dice a los cómics y al manga, e incluso pudo haber sido nada más al manga. Y Bueno, pues yo había obviamente, escuchado ahí algo al respecto que decían que, bueno, resaltando un poco un pequeño detalle que también ahí me llamó mucho la atención, que decían que se había refugiado en ese tipo de cosas, pero él en sus entrevistas había recalcado mucho que él sufría mucho lo del bullying, pero aparte él tenía un sufrimiento bastante notorio hacia su familia, como era muy distante. Su familia era muy distante a él sí. por situaciones de trabajo y decía que él no se sentía como conectado con ellos. Bueno, qué bueno que es eso. Entonces, esta persona se aisló en sus mangas y todo lo que tiene que ver, pero pues obviamente en esos años, estamos hablando de los 60s, estaba mal vista la gente que le estaba muy obsesionada con el anime y el manga. Y Miyazaki, afortunada o desafortunadamente, vivió en un entorno de una familia que nosotros consideramos ahorita muy raro decirlo, pero una familia con muy buena posición económica y muy buena posición social, porque en esos años su familia era dueña de un periódico de distribución local, un periódico local, por ejemplo, el periódico que se vende en la región. Ujú. Y ellos eran tanto los que se encargaban del periódico, editarlo y todo lo demás. Ujú. Entonces, por lo tanto, pues Miyazaki creció en una familia acaudalada, con dinero. Entonces, en este caso, a lo mejor mucha gente joven no creerá que alguien que se encargue de un periódico pueda poseer mucho dinero, pero posicionense en ese periodo de tiempo, eran los 60s. Imagínense, el, la única forma de enterarse de cosas era por medio del periódico. Quien controlaba el periódico tenía dinero. Así es, podía controlar prácticamente una buena parte de la información que se le daba a las personas y era una forma muy muy grande de obtener dinero, Pues en este caso, aparte de influencia. todos lo leían el periódico, o sea, todo el mundo tenía que leer el periódico porque todo el mundo tenía que enterarse, por eso las señoras tenían dinero. En este caso Miyazaki siempre pues gozó de esa posición económica, pero pues obviamente por su aislamiento su familia lo veía raro y lo marginaba, o sea, te marginaban en la escuela y te marginaban en tu familia, pues obviamente ¿a dónde te haces? Entonces esta persona buscó refugio en el anime y el manga. Y pues obviamente así mismo como todas las cosas que hacía en su vida, lo hacía de una manera obsesiva, o sea, hasta altas horas de la noche, la verdad no dicen hasta qué horas, pero pues imagínense las 3 4 de la mañana leyendo manga, obviamente su familia lo veía raro y por obvias razones que
Para los que no sepan, si hoy no se ve tan mal una gente que ve anime, manga a cierta edad, por ejemplo, a los 20, a los 30 años, antes se te veía como una persona muy, muy extraña, una persona casi psicópata. Ajá. Entonces en esos años era mal visto. Entonces, pues obviamente esta persona pues sufrió marginación por ambos lados y por ambos sentidos. Y pues obviamente eh, al ser un consumidor de anime y manga, sus impulsos por querer imitar este arte, pues lo llevaron a practicar también el dibujo. Y por obvias razones, por su condición de las manos, no podía hacerlo bien. Y pues obviamente se volvía a frustrar y volvía a echarle la culpa a su mal congénito. Y en este caso, pues ya se imaginarán que pues obviamente cuando tienes problemas en casa y en la escuela, pues su rendimiento escolar baja. Entonces el señor Miyazaki lo que pasó, pues obviamente que decepción tras decepción, frustración tras frustración, sus calificaciones fueron bajando. Y pues anteriormente era un alumno muy brillante y tenía de las mejores calificaciones de la escuela y era una persona, tengo entendido que ya estaba a punto de entrar a la universidad. Bueno, hay un dato que me llamó mucho la atención, que decían que, bueno, antes de no, como no tener algo en qué más enfocarse o qué más abocarse, se enfocaba en el estudio. Y de esa manera, pues, tenía un poco de desfogue hacia tener una meta, un objetivo, y el momento en el que se sintió identificado con el manga y la animación, abocó todos sus esfuerzos hacia ese tipo de contenidos, hacia leer las series de una forma sucesiva, y ahí fue cuando decayó su rendimiento escolar, según tengo entendido, y fue ya de una manera muy notoria. Y tengo entendido también que su entrada a la universidad peligró debido a esta baja tan drástica de calificaciones. Ujú. En este caso, esta persona Miyazaki tenía un gran conocimiento en el idioma de inglés. En el inglés era tenía mucho conocimiento en el ¿Listo? inglés. Ajá. En este caso planeaba ingresar a la Universidad de Meiji. En este caso, tengo entendido que iba a estudiar para ser maestro de inglés. Pero obviamente, pues al bajar sus calificaciones y al no centrarse tanto en la escuela, pues en el examen de ingreso no le fue tan bien y pues obviamente tuvo que abandonar esa opción y pues se dedicó, tengo entendido, eh, empezó una vez que ya no pudo entrar a la universidad donde quiso, estudió fotografía y se pudo graduar como técnico en fotografía. No sé si técnico en fotografía o técnico fotógrafo, en este caso en 1983. En este caso, sí, técnico en fotografía. Y esto, pues obviamente, fue como una opción de no hay más. ¿Por qué? Porque si se volvía técnico en fotografía, podía trabajar con sus papás. Que de hecho sí lo hizo, no tengo Sí, entendido, que sí. trabajó un tiempo en la empresa de su papá, en la imprenta. Ajá. En este caso, a mediados de la década de 1980, Miyazaki se mudó a la casa de sus padres y compartió una habitación con su hermana mayor. Hoy nada más qué raro se escucha, ¿verdad? Que compartas habitación con tu hermana mayor una vez que te graduaste de la universidad. Pues cerca de la imprenta de sus padres, en este caso sus padres vivían por la imprenta. La familia de Miyazaki era muy influyente en todos sus alrededores, porque obviamente pues usaron la influencia para poder llevar a Miyazaki a su trabajo y conseguirle una buena posición. Y en este caso, lo que no mencionan en muchas partes es que Miyazaki y lo mudaron con su hermana o lo pusieron con su hermana porque se suponía que así podías, podía agarrar más costumbres de su hermano e imitar más a su hermana. Porque decían, la clásica, ¿por qué no eres como tu hermano? Ujú. Entonces lo pusieron junto como si fuera un experimento, o sea, de que si le vas a copiar todo, te vas a comportar por ella así, como ella sí, y los mandaron tengo entendido que a una casa que estaba junto o sea, una habitación, parte de la casa, pero separada. Ok, esa parte estaba muy curiosa. Yo había escuchado acerca de un poco sobre el- la conexión que tenía con sus hermanas, que era escasa, pero no menciona nada acerca de esto. Sí, la verdad es que digo, vienen muchos, lo tuve que encontrar seccionado. Entonces en este caso, Miyazaki tenía dos hermanas menores y una hermana mayor.
O sea, era el único hombre entre en la mujeres. familia. Y pues se imaginarán que obviamente al Miyazaki ser una persona marginada y muy extraña en esos tiempos, sus hermanos lo veían raro. En este caso sus hermanas menores lo rechazaban, mientras que su único escape o la única persona de su familia que le mostraba algún tipo de aprecio era su abuelo. Su abuelo, en este caso Zokichi, tengo que se llama su abuelo, Zokichi, su abuelo. En este caso, ¿por qué? Porque tanto como como clásica historia de niño rico, tus papás no te pelan, tus hermanos no te quieren, tus hermanos menores no te quieren, tu hermana mayor tampoco te quiere, y la única parte familiar que encuentras pues es con tu abuelo. En este caso su abuelo era el único que con el que se sentía más cómodo, con el cual pues obviamente le mostraba algún tipo de interés o de cariño por lo menos. En este caso pues en esos periodos en los que Miyazaki todavía estaba entre ese mar de inseguridades y de problemas emocionales, pues obviamente como todo adolescente le llega la sexualidad o el despertar sexual, el florecer, la sexualidad. Y pues obviamente algo que no te dicen ahorita, que suena muy estúpido ahorita. Bueno, es que también algo curioso me llamó la atención, es que decían, y hasta ahorita sigue siendo tabú un poco eso, digo, si ahorita es un tabú, bueno, a lo mejor ya algunas personas van a decir, yo tuve esa conversación con mi familia, pero hay ciertas familias en las que no se tuvo esa conversación, ahora imagínense en esos años, y realmente la sexualidad te llegaba más por tus amigos, por tus conocidos, que en Por la tele, por internet. que en muchas ocasiones muchos de ustedes de seguro van a tener esta misma anécdota de que se dieron cuenta de ciertas cosas debido a que un amigo o un conocido te lo platicó. Ajá. En este caso, pues, vamos a ponernos en contexto. Tenemos a un niño de los 60s, un niño de los 60s que no tiene contacto con gente, que no tiene contacto con familia, y pues obviamente el tiempo no se detiene para nadie. Entonces, en este caso, esta persona empieza a madurar sexualmente y para los que no sepan, anteriormente pues no se hablaba de eso. O sea, en las escuelas estaba el conocimiento a lo mínimo, o sea, no había nada prácticamente. Tengo entendido que el primer libro de sexualidad como tal en Japón estuvo hasta 1985, que fue un libro editado de Estados Unidos. O sea, ni siquiera fue un libro que ellos se establecieron, fue un libro que editaron. Que O sea, que le quitaron, ni siquiera pudieron le quitaron cosas. Ah, ok, ok, yo pensé que editado como para, vamos a ponerlo a nuestro lenguaje, Ah, como, no, bueno, sí lo pusieron a su lenguaje, pero yo pensé que era nada más como que, le cambiamos el idioma y ya. no. En este caso, eh, obviamente una persona desinformada pues te informas de cómo puedes o te enteras de cómo puedes conforme te va dando la situación. Y pues obviamente sus primeros acercamientos fueron con el anime y el manga del género que corresponda. Y pues obviamente al no tener información, al no tener con quién platicar, quien te dijera que está bien y que está mal, esta persona empezó a trastornarse en cierto tipo de atracciones o cierto tipo de gustos, ya se imaginarán cuáles son ellos. En este caso, pues obviamente eh, lo empezó a hacer su nueva obsesión. Ujú. Entonces, obviamente, pues todos sabemos que existen cierto tipo de materiales, secciones, géneros y cualquier cosa que se puedan eh, poner en la cabeza y pues obviamente esta persona empezó a hacer su mentalidad de esa forma. Si bien todos sabemos que todo está en ficción, que todo es un campo de que tal vez nunca en la vida va a pasar ese tipo de Bueno, cosas. que de hecho mismamente, ahí mismo en ese clase de contenido proviene que dicen, esas escenas son ficción, las personas que se encuentran en ella, ta. Pero bueno, recordemos que esta persona nunca pudo o nunca tuvo el contacto físico que nosotros hemos tenido con nuestros compañeros o amigos. Por lo cual, digo, si de por sí la gente que tiene contacto físico a veces le resulta un poco traumático su primera experiencia porque no resultó como él pensaba, como es en el caso donde alguien está desconectado emocional y físicamente de sus compañeros y o amigos y además familia, cómo le resulta
el explorar este campo sin esas limitantes. Por eso Ujú. yo tengo esa idea de que él estaba muy desconectado de la realidad. Sí, en este caso ya tenemos una posición más o menos de cómo era su vida y cómo fue su vida escolar. Y ya estamos en la vida de adulto o semiadulto. Para los que no sepan, a lo mejor Miyazaki salió como a los veintitantos años, 23 años, 24 años, por ahí. Este, y para los que no sepan, algunos el tema sexual se tocaba hasta la preparatoria. Ok, ¿y esa qué edad sería? Porque realmente, como ellos tienen un sistema de educación diferente, no, Vamos a suponer como nosotros en nuestra forma de nuestra educación. preparatoria En, de en aquí. esos años sería, por así decirlo, cuando nosotros cumplíamos 15, 16 años, apenas estaban dando ese tipo de información, o sea, lo iban dosificando. Entonces, imagínense en ese tiempo, esta persona pues obviamente empezó a hacerse en la cabeza ideas que no son, o ideas raras y retorcidas, ya se imaginarán cuáles. Y obviamente conforme va pasando el tiempo, fue escalando, fue haciéndose más. No, ya no encontraba algo que le interesara, cambiaba algo más fuerte, más fuerte, más fuerte. La regla número uno, siempre va a haber algo más feo. Entonces, siempre encontraba algo más, le aburría otra cosa más, le aburría otra cosa más. Ya se iban imaginando ustedes de qué estoy hablando. Y pasó algo muy interesante después de eso. En este caso, en 1988, el mismo año que se mudó a la casa de sus padres, su abuelo, Sokichi, falleció. Su abuelo se falleció y pues obviamente fue, para mi gusto, fue El detonante. no el detonante, bueno sí, lo que hiciera que se terminó de chavetarse este señor Miyazaki. El abuelo murió y imagínate, se murió la única persona que te mostraba cariño, o por lo menos un poco de comprensión, Yo siento que era como el único hilo que que lo lo mantenía. conectaba o el cable que lo mantenía a tierra. Ujú. En este caso pasó algo muy interesante. Este señor Miyazaki, en su afán de no soltarlo, consumió parte de las cenizas de su abuelo. En este caso porque se cree que o sea, tiene la idea que así retienes algo de él, o por lo menos algunos asesinos en serie que cometen canibalismo, o gente que comete canibalismo, lo dicen por eso, o sea, para poder tener algo de esa persona dentro de O mí, sea, no que es tanto el hecho de comértelo, consumirlo, o no es sino que te como guste. o sea, sí, como de tenerle un gusto al sabor, sino es como de tenerlo dentro de ti como una experiencia sentimental, ¿no es así? Ujú. O algo así. Y pues obviamente esta persona pues terminó de deschavetarse. Y pues obviamente ocurrieron diferentes tipos de circunstancias, que les invito a que lean la reseña completa para que sepan qué circunstancias fueron, en las cuales tuvo que dejar la casa de sus papás. Y pues como datos adicionales que normalmente no dicen, este señor tuvo una, un accidente. Tengo entendido que una de sus hermanas lo atropelló. O la verdad se atropelló, pero pues a lo mejor fue en recargón X o Y. Y entre problemas que tenía la familia, pues lo primero que hace una familia de dinero, para aliviar problemas, Es aventarle más dinero. y le compraron al señorito Miyazaki, le compraron un carro. En ese tiempo el carro más lujoso que pudieron haberle Que comprado. curiosamente es lo que aparece mucho en los videos y en las reseñas que tiene de Tsutomu Miyazaki. Una de las fotos que va a aparecer es la de su carro. En Un este flamante, no sé qué. Nissan Langley negro. Ok, Tengo, hasta, tengo entendido que en ese momento era de los carros más bonitos que había. hasta la fecha ustedes pueden ver la imagen y el carro, bueno, en mi opinión personal se ve muy, muy bonito. Ujú. Y pues al desastre de esta persona, pues obviamente el carro pues fue como un escape. Le dio otra forma en que centrarse. Ujú. Pero pues obviamente esta persona ya estaba mal. Ya estaba mal y antes de entrar a lo que lo hizo famoso, quiero que nos demos cuenta de que esta persona tenía todo para volverse loco. Ujú. O sea, nadie le extraña que se volvió loco. ¿Por qué? Porque obviamente es una persona que no tenía comprensión de nadie, estaba aislado, no tenía amigos y pues obviamente pues tenía problemas y nunca nadie le pudo prestar atención.
Ujú. Y antes de entrar a lo que hizo este señor, en algunas partes del libro mencionaba que los amigos decían, no, pues nosotros no, nosotros lo invitábamos y lo alentábamos a que se integrara, que fuera a salir, XY. Pero yo me pongo a pensar, o sea, porque también me ha llegado a pasar. Ellos dicen, no, pues nosotros lo invitábamos, o sea, pero también tienes que ponerte en cuenta que a lo mejor te invitamos una vez y ya nunca te volvimos a invitar, o te dijimos de una forma y necesitabas que te dijéramos de otra. Ajá. Sí, en este punto también es muy complicado porque yo siento que él tenía muchos problemas para confiar. Bueno, me ha pasado que a veces tú dices, una persona te llega a tener un conflicto y es muy difícil a veces confiar en cierto tipo de personas y más a los grados escolares iniciales como de primarias y todo eso. A veces los problemas se resultan resolver muy fácil, pero hay cosas que te pueden dejar marcado. Exactamente. Entonces vamos a ir a lo que nos truje el día de hoy, porque es famoso el señor Tsutomu Miyazaki. En este caso, su vida como asesino en serie. Comenzó la tarde del 22 de agosto de 1988. Nótese que en un año se mudó con sus papás, tuvo problemas con su familia, se murió su abuelo y ese mismo año se vuelve asesino en serie. En este caso, el señor Miyazaki se encontraba paseando en su carro, en este caso hasta que se topó con una niña llamada Mari Kono, de 4 años de edad. En este caso, esta señorita se encontraba jugando, pero se encontraba jugando, tengo entendido que en una especie como de vecindad, tengo entendido, era un complejo de apartamentos. En este caso se encontraba jugando hasta que Miyazaki se le acercó, obviamente en el carro, y pues la invitó a subirse al carro. Algo que hoy en día va a resultarnos muy tonto decir por qué dijo o por qué, en qué cabeza cabe, por así Pues decirlo. era una niña de 4 años. Y también el Y también tiempo. digo, ¿quién deja una niña de 4 años sola? Bueno, eran otros tiempos. Sí, la verdad es que tenía más confianza, quiero pensar, yo no vi los 60, pero pues eso es señal de que tienes mucha confianza. Y también, por ejemplo, pues era un lugar donde todos se conocían, o sea, no todo el mundo decía, mira, está la niña de tal persona, y a lo mejor entre todos se cuidaban. Pero pues no es justificación. En este caso, le invita a subirse al carro. Algunos libros y algunas reseñas dicen que le engañó. No, le invita a subir y pues obviamente una niña ve un carro bien bonito y obviamente se quiere subir. En este caso condujo hacia el oeste de Tokio. El coche lo dejó en un puente, en una vereda donde estaba todo boscoso. Y pues obviamente se sentó con la niña, habló durante un tiempo con ella, en este caso dice que media hora durante un tiempo, y pues la asesinó. La asesinó y obviamente después de eso cometió distintos crímenes con el cuerpo, ya se imaginarán cuáles eran. Y pues obviamente después de eso tomó la ropa de la niña y regresó al coche y se fue, dejando a la niña ahí en el bosque. Y pues obviamente este fue el primer crimen que no fue planeado, o sea, simplemente tuvo la oportunidad y lo hizo. A lo mejor ya había fantaseado con eso, ya había pensado en hacerlo, pero pues nunca quiso, nunca tuvo valor, y ese día tuvo la oportunidad y lo hizo. ¿Por qué? Y, Es el primer crimen y no tiene nada de modus operandi. Se la encontró, la invitó, dijo que sí, se fue, la mató, regresó. ok, aquí recalcaban mucho los medios. Yo había visto o veía esa tendencia que decían que lo tomaban que lo había tomado como referencia el tipo de mangas que leía o el corte de mangas que leía, que era un género muy controversial que tendía a hablar sobre temas sexuales y también asesinatos. ¿Sí? En este caso, no nos vamos a meter mucho en eso. Si quieren luego buscar, lo pueden encontrar como Eroguro o Rapé, tengo entendido. Pero la verdad, si son de gente de piel muy sensible, no la recomiendo mucho. Porque la verdad, muchos están muy fuertes o muy explícitos. Y pues la verdad, pues para qué ver cosas que a uno no les interesa. Así que realmente a veces resulta escabroso en sí mismo el género del terror y ahora agregarle el
el extra del contenido explícito lo hace, es uno de esos géneros que es muy, muy difícil a veces verlo. Incluso aunque tú no tengas la intención de verlo, simplemente con toparte con una imagen, hay gente que le provoca mucho. Sentimiento. Así Pero es. bueno, entonces esto pasó en el mismo año que tuvo su problema familiar y que murió su abuelo. En este caso fue el 22 de agosto. Chéquense que el siguiente asesinato fue el 3 de octubre del mismo año, de 1988. O sea, pasamos de agosto a octubre. O sea, tuvo un buen cantidad de tiempo relativamente. Obviamente fue el mismo año, pero fue mucho tiempo entre un asesinato y otro. Conducía su coche en una carretera a la prefectura de Saitama cuando se topó con una niña llamada Masami Yoshikawa, esta niña de 7 años de edad. Luego de convencer a la niña para dar un paseo en su coche, obviamente condujo a la misma zona boscosa donde había asesinado a Mari y allí procedió pues obviamente no dicen muy bien qué pasó, pero dice que la asesinó y obviamente procedió a hacer lo mismo que se hizo con el primer cuerpo, abusó sexualmente del cuerpo, que ya se considera como necrofilia y todo lo demás que se imaginen ustedes. Se, obviamente igualmente se tomó la ropa de la niña y se escapó en su coche. Ahí lo que decían es que después de ese primer asesinato no planeado fue cuando empezó a tener un mayor gusto o algo así habían descrito en las entrevistas y ya tendía a planificarlo mejor. Uh-huh. En este caso, los dos primeros asesinatos fue pues como un cáliz, por así decirlo, de ver que sí se podía. Y pues obviamente estamos hablando de un año donde tanto el mundo como Japón era un lugar muy cerrado, muy poco preparado para este tipo de cosas. En este caso la policía lanzó una búsqueda masiva porque anteriormente pues no se habían encontrado a las niñas. Entonces se pensaba en un secuestro o que estaban perdidas. Entonces la policía lanzó una búsqueda masiva para encontrar este, a las niñas. En este caso, curiosamente, se me hace raro porque pues a la situación dice que pasaban con altavoz, o sea, perifoneando y alertando a los vecinos y obviamente hubo campañas y se le exhortaba que cuidaran a los niños porque pues obviamente dos secuestros de niñas se prendieron los focos de la policía, pero me llama mucho la atención que pasaban con altavoces avisando a las familias si alguien la había visto a las niñas y que cuidaran a sus hijos. Y obviamente fue aquí donde ya se empezaba a tratar el hecho de que pues podía haber sido la misma persona. Ok, aquí tenemos en cuenta que aún no se había determinado que hubiera sido un asesinato, simplemente se sospechaba que habían dos secuestros o desapariciones. ¿Sí? En este caso, después de ahí, tuvo que pasar hasta el 12 de diciembre de 1988, o sea, todo esto en el mismo año. Pasamos de octubre a diciembre, que obviamente sí vemos que es un lapso grande de tiempo. Entonces Miyazaki volvió a asesinar nuevamente, esta vez a una niña de 4 años de edad llamada este, Erika Namba. En este caso la niña Erika Namba, quien regresaba a casa de casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró, en este caso ahora sí dice obligándola a subir al coche. Entonces aquí ya catalogaría como el secuestro. En este caso condujo hasta el aparcamiento de Naguri, en este caso no sabría decir dónde es exactamente. Ah, y pues obviamente después de secuestrar a la niña, pues obviamente pasó lo que tuvo que haber pasado, que muestran las narrativas, secuestró a la niña y pues obviamente eh, la asesinó. Y obviamente pues luego dejó ató al cadáver de pies y manos, lo envolvió en sábanas y lo colocó en el baúl del coche. Se deshizo de las ropas en el bosque cercano y colocó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca del aparcamiento. En este caso el aparcamiento es el estacionamiento. Al día siguiente el cuerpo de la niña fue encontrado y 500 policías exploraron el bosque en busca de más pruebas. También la policía supo que
tanto la familia de Mari y de Erika Namba habían estado recibiendo llamadas extrañas al teléfono, así como cartas haciendo alusión al asesinato de las niñas. Entonces aquí vamos a ponernos en perspectiva, ya llevamos 3 asesinatos en un año de, de relativamente poco. En este caso ni medio año tenemos que ya la persona asesinó 2 veces. Desde el punto en el cual su abuelo murió. Sí. En este caso, pues el abuelo fue la gota que derramó el vaso y la que lo terminó de deschavetar a este pobre hombre. Y pues obviamente, en cuanto empezó a asesinar, empezó a crear un gusto por el asesinato y por todo el proceso. Entonces esta persona se empezó a, como así decirlo, a sentir poderoso. Sí, la idea le embriagaba, por así decirlo. Porque tengo entendido que él escribió esas cartas y escribió incluso confesiones para adjudicarse sus crímenes en el afán de tener el protagonismo de esas historias, porque la policía aún no había, no sé si no había conectado o aún no había mencionado en sus informes a la población que estaban buscando ya un asesino. Sí, precisamente por lo mismo, falta de información y no querían alarmar. Pero tuvo que pasar el 6 de febrero de 1989, el padre de Maricón, una de las niñas que fue asesinada, encontró una caja en la puerta de su casa con restos cremados de la niña, así como prendas de ropa junto a un escrito que decía, una carta que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Por así decirlo, agregó palabras clave. Días después, el 11 de febrero, la policía recibió una carta de 3 páginas en la cual una tal Yoko Imada, porque muchos en algunos libros lo manejan como hombre, pero no, Yoko Imada era una mujer. Porque Yoko era el Imada, seudónimo de mujer. sí, en este caso confesaba los crímenes de Maricono. También se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de la pequeña en encontrarla con vida. Miyazaki obviamente seguía atormentando a los padres con más confesiones, cartas y obviamente llamadas. En este caso, no muchos, en el libro que yo leí no menciona esto, pero eh, este señor, Miyazaki, se creó un alter ego en el cual pues obviamente se llamaba ya Yoko Imada. Entonces bajo ese nombre empezó a confesar y a perturbar a la familia en ese afán de sentirse poderoso y intocable, porque obviamente pues no lo habían atrapado. Y pues obviamente esto alertó más y obviamente hubo más hubo más vigilancias, hubo más investigaciones. Bueno, aquí entonces tenemos que la policía ya está buscando a un asesino, ya tiene incluso cartas. Bueno, ahí había un dato curioso que he escuchado, que la policía al no tener una forma tal cual de poder encontrarlo, porque no es como en estos momentos que puedes decir, el celular lo vamos a buscar, o vamos a rastrear la llamada. No había una forma como tal, porque las llamadas que recibían la familia no eran posibles como investigarlas y decían que simplemente a veces eran llamadas donde se quedaba callado. No nos hallaba la respiración ni eso a Ajá. veces. Y algo curioso que hicieron es que las cartas las fotocopiaron las partes menos explícitas y las mostraron como panfletos de evidencia, como de si tú conoces El tipo de letra. el tipo de letra de este personaje, de esta persona, infórmanos, a ver, le vamos a dar una línea de investigación y vamos a ver qué ocurre en estas situaciones. Ajá. Pero pues obviamente al ser una persona que no tenía contacto, pues nadie lo conocía. O sea, esa persona no sabías ni cómo era y obviamente no sabías cómo escribía. Pues así es, que al ser una persona muy solitaria contaba con muy pocas personas que conocían su letra. Sí. En este caso, antes de continuar con la última persona que asesinó, o por sus últimos crímenes, esta persona, al ser fotógrafo, tomaba la excusa de fotógrafo para acercarse a las niñas más que nada, a ofrecerles tomar fotografías y es donde aprovechaba para cometer crímenes. ¿Qué crímenes? Ustedes imagínense. En el verano de 1989,
Miyazaki volvió a cometer un delito. En este caso no fue un asesinato, sino que en esta vez convenció a una niña de que le dejara tomar fotos. Ustedes sabrán cómo. Cuando esta persona estaba en el proceso de tomar fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, quien logró escapar. En este caso ya pasamos a otro tipo de delitos que no se pudieron consumar. En este caso, pues obviamente eso implicaría que esta persona estaba más surgida por más experiencia, más experiencias. Y hasta el día del 6 de junio de 1989, en un parque cerca de la bahía de Tokio, allí se encontró con Ayako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de dejarse tomar fotografías y luego la convenció de subirse a su coche. Cuando se dirigían a donde fuera que se iba a dirigir esta persona, pues obviamente iba atosigando a la niña y pues obviamente dicen algunas partes de ahí que la niña le hizo un comentario de sus manos. Ok. Obviamente esta persona, al ser una persona muy inestable, pues se enojó y empezó a golpearla y pues obviamente la mató. Obviamente esta persona, al no tener contemplado eso, pues su modus operandi cambió. Entonces, lo que hizo fue que ahora decidió conservar el cuerpo. En este caso, llevó el cuerpo de la niña a su apartamento, donde luego de comprar una cámara nueva, fotografió su cuerpo, al de la niña, obviamente ya muerta. Ustedes se imaginarán por qué. Obviamente, Procedió a hacer diferentes prácticas que ya por lo cual fue mucho más famosa este personaje, porque así menciona que ahí es donde acrecentó su su leyenda, su mito. sí, sí, sí. Obviamente, al tener un cuerpo de una niña durante mucho tiempo, pues obviamente el olor del cuerpo se hizo insoportable. Cuando Miyazaki, obviamente tomó la idea de decapitar el cuerpo, le cortó las manos y el torso, y obviamente el torso lo abandonó en un cementerio cercano, en los baños de un cementerio, y el reporte dice que se empezó a beber la sangre y a comerse parte de sus manos. En este caso, pues ahí viene el delito de canibalismo. Ok, decían ahí del torso, por ejemplo, que ellas que en su línea de investigación habían informado que eso lo hizo pensando con que fuera encontrado rápidamente. Ajá. Porque una persona, digo, uno obviamente nunca piensa en qué puedes hacer con ese tipo de cosas, pero digo, el sentido común te diría no lo pongas en un lugar público. Pero en ese caso él estaba buscando Que que se lo lo atraparan. encontraran. Ajá. De hecho, es parte de la psicología de muchos asesinos. Todos quieren o retan a que los atrapen. Como de alguna forma diciendo, te dejo pistas. Ajá, porque si nos damos cuenta, todos los asesinos en serie por eso son asesinos en serie, porque van dejando pistas. Entonces, en este caso, pues obviamente procedió a incinerar todo lo demás. Quemó todo lo demás, la ropa y todas las partes que no consumió. Y obviamente la policía encontró el torso en el cementerio y luego de una crema ¿De una inspección? sí, De una. obviamente lanzó la policía una investigación, o así, por así decirlo, hizo una cacería de brujas en la cual pues obviamente Miyazaki volvió por así decirlo, a sentirse más importante, más El empoderado. centro de atención. Ajá. Y obviamente le dio más confianza, porque si te damos cuenta, anteriormente eh, los primeros crímenes fueron de oportunidad. Su tercer crimen y cuarto crimen fueron de él creó la situación. Prácticamente fue a cazar, por Ajá. así decirlo. Ya no era una persona oportunista, sino alguien que iba a buscar que ocurriera la situación. Sí. Ahí el dato curioso también que decían que en ese momento de la cacería se volvía sospechoso cualquier persona que tuviera un comportamiento extraño. Sí, de ahí el hecho de que incluso no te puedan ni acercar a los niños en ese tiempo, porque si te acercabas a un Mm, niño ya eres sospechoso. exactamente, y también está muy curioso que llegó a ese punto en el que la gente tenía ese mal viaje de que si veían un adulto. ¿Con niños? Ah, así es. Porque también no estoy tan seguro, la verdad, no sé si en el libro diga, de si sospechaban que era un hombre o que era una mujer. Yo quiero pensar que sospechaban que era hombre, pero me imagino, y si pensaran que fuera una mujer, ¿cómo sería?
pues ahí sí, o sea, todo el mundo andaba con la idea de que estaban buscando un hombre por la obviedad del asunto, pero pues obviamente todavía no tenían pruebas de nada. Y pues el momento en el momento que atraparon a este señor, pues obviamente ahí es donde empieza lo interesante para nosotros. Pero bueno, vamos a hablar así del arresto. El arresto de Miyazaki, ¿cómo fue? En este caso, el día 23 de junio de 1989, Miyazaki conducía obviamente otra vez en su vehículo cuando vio a dos niñas jugando en un parque. En este caso era un parque cerca de un lugar boscoso. En este caso se acercó a las niñas y les ofreció tomarles fotografías. Eran dos niñas pequeñas, una más grande que la otra, y obviamente ahí se enteró que eran hermanas, la hermana menor y mayor, y pues la hermana mayor se dio cuenta que estaba raro, pero lo que hizo esta niña fue salir corriendo para avisarle a sus papás. Y ahí demuestra un poquito más de sentido común, no sé cómo llamarlo. Sí, pero a medias, porque por ejemplo, si te pones a pensar era, agarras a tu hermana y te la llevas. Más bien como un sentido de supervivencia, ¿no? Algo Sí, se así, activó como un de instinto de supervivencia. siento peligro, quiero huir. Ajá, Ok, pero algo interesante es que volvió con sí. Haciendo un paréntesis, ¿te acuerdas en el anime de Usagi Drop? Usagi Drop. Sí, ¿Te acuerdas que los dos protagonistas niños, que es Koki y Rin, así es. que en el momento en el que van caminando al kinder, Koki ve a un adulto extraño Ajá, y como que les habla y toma a Rin de la mano y salen corriendo? sí. Esa imagen está bien bonita porque al final le dan las gracias a Koki y dice, pues gracias porque saliste con ella. Dice. Ujú. Que curiosamente eso es muy bonito hasta que lees El Usagi manga, Drop el manga. me lo- Le recomiendo que ustedes vean el manga, se enamoren de él y luego lean, perdón, ven el anime vean el anime, enamórense del anime y y no, después lean el manga. o nunca lo toquen, no pasa nada, se los juro. Es que en serio les va a dejar con una sensación muy bonita el anime Que y no, después se los va a derrumbar el manga bien bonito. de verdad, te puedes quedar con el anime, no pasa nada. Ajá, pero búsquelo, está muy bonito el manga, el anime, se llama Usagi Drop. Usagi Drop, que tengo entendido que sería como el tropezar del conejo. Ah, creo que sí, sí, hay muchas referencias a los conejos. Pero bueno, ese es un aporte, un paréntesis para aligerar lo que viene. Pero, pues obviamente esta niña al sentirse asustada fue a buscar a sus papás. Y pues obviamente Miyazaki aprovechó para tomarle fotos a la niña más pequeña. Y obviamente en lo que le estaba tomando fotos, pues la niña alcanzó a llegar con su papá. Y pues obviamente alertó a su papá, quien fue, salió corriendo a ver qué onda. Y pues encontró a Miyazaki. Y obviamente Miyazaki al verse acorralado, pues salió corriendo. Pero dejó tanto su carro ahí, tengo que dejó su carro. Y pues obviamente al momento de dejar su carro por salir corriendo, quiso regresar por él y fue cuando lo Mm. atraparon. Porque Como que ya estaba nunca contempló que ahí iba a van a estar. escalar a tal punto de que iba a llegar. No, o sea, no contempló que la gente no es mensa y vas a quedar esperando. Así es. Sí, Y ahí fue atrapado de una manera un tanto absurda. ridícula, sí. Como Una que, persona. aguanta, déjame, se me olvidó algo. Ujú. Y pues obviamente el momento que fue atrapado, el, pues obviamente esta persona, pues cuando fue atrapado en el mismo año, el mismo día, tengo entendido que hasta el mismo día, que si fue el 23 de julio, en la mañana, en la tarde ya estaba atrapado el señor. Y pues obviamente confesó el asesinato de las niñas, obviamente el asesinato de todas las niñas y pues obviamente posteriormente fue enjuiciado y encontrado culpable. Y pues obviamente ahí es donde empiezan A eh, indagar en la persona más allá del asesino. ¿sí? Entonces, como dato importante y como dato muy importante de muchos lados, el momento en que se le arrestan a la policía, catean su casa y se encuentran con, el número suena exagerado, pero lo vi en muchos lados y es el mismo, Una cantidad. 6.000 cintas de video entre las que se encontraban obviamente filmes de sus víctimas, asimismo como videos de animes y todo lo demás de todos los géneros que ustedes se puedan recordar y encontrar, asimismo como unas series de películas que se llaman Guinea Pig.
que en muchos videos los mencionan, que eran una saga de, de historias de corte gore y con alto contenido sexual y De explícito violencia. y de violencia. Y pues obviamente esas películas son falsas, ¿sí? Pero pues obviamente Miyazaki no sabía. Y para él era normal, o sea, se fue creciendo con ese tipo de películas, ese tipo de videos y ese tipo de temáticas que se le hizo normal. Y pues obviamente encontraron un montón de mangas, de animes, y pues de ahí es donde los medios lo empezaron a tratar como el asesino otaku. Anteriormente era el asesino de niñas pequeñas, pero fue el hecho de que le encontraron anime en su casa, pues dijo ya, o sea, ya no importa si fue Drácula, fue el asesino, ahora es el asesino otaku. Y pues obviamente esto causó un pánico moral en toda la gente, en toda la población, estigmatizando a todos los fanáticos del anime y el manga. Con ello, pues obviamente la cultura otaku, la cual estaba, obviamente, si ya de por sí tenía problemas para adaptarse a la nueva sociedad, pues obviamente ahora con esto se estigmatizó mucho más. En este caso, una vez que esta persona fue encarcelada, empezaron a hacer análisis psicológicos en el cual se le detectó que era una persona esquizofrénica. O que De ahí, contaba con diferentes patologías, tengo entendido que únicamente, no tenía únicamente una, sino que había generado muchas patologías debido a su forma de vida y a su situación en las que había tenido que vivir a lo largo de su sí. trayectoria. De hecho, se considera que bajo el nombre que firmaba, de Ayako Imada, tengo entendido, era una extensión de su personalidad, O que era sea, la que cometía los crímenes, que era ok, una mujer adulta. entonces tenía una doble personalidad, por así decirlo. ¿Sí? Se supone que bajo el términos de psicología, él creó un personaje para poder asesinar, ya que él no podía. Ok. Entonces Ayako Imada era la persona que cometía los asesinatos. Y es interesante porque en el libro donde narran su entrevista su entrevista, se supone que dice que en varios momentos pareciera que hablar otra persona, que se supone que es cuando toma el control Ayako Imada. Ok, entonces había como esos curiosos así, incluso en películas llega a salir que dicen que hay gente que al tener una doble personalidad cambia su forma de comportarse, incluso su voz, ¿no? Ujú. Todo su comportamiento, incluso hasta su complexión física se puede encorvar, en reducir, o se puede sentir más grande, más pequeño. Y pues obviamente esto le produjo que le hicieran varios estudios psicológicos y se llegó a la conclusión de que Miyazaki, a pesar de que sí es esquizofrénico, tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. O sea, sabía que tenía el hecho de que planeaba. Ajá. Una persona loca o una persona con trastornos psicológicos no planea, lo hace simplemente. Ok, Entonces esta esto persona, ya tenía el... ¿Cómo sería esa cosa? Como la conciencia, no. sí, estaba consciente de sus actos, por lo tanto era responsable de sus actos. Entonces en este caso obviamente lo llevó a, a, a su arresto y su encarcelamiento, y pues esta persona fue sentenciada a morir en la horca. Imagínense que no está tan lejano este periodo, estos años, y aún existía la pena capital por la horca. Que de hecho parece que en aquellos ya había métodos diferentes de llevar a cabo las penas de muerte, Sí. que de hecho él había solicitado en los años posteriores a su arresto que al no poder obtener penas menores, obtener la cadena perpetua o la inyección letal Sí, o métodos diferentes a la horca. sí. Se supone que esta persona siempre luchó por morir en otra forma que no fuera la horca, porque se suponía que la horca lo aterraba, decían en los libros. Entonces, pues obviamente, por más que quiso, y pasó años y años, hasta que el día 17 de junio del 2008, no hace mucho, Miyazaki fue ejecutado, pues obviamente, pues ahí es donde termina la historia de este señor. Pero antes de eso me llama la atención también de que pues esta persona pasó sus últimos días de cárcel, De una forma muy curiosa. que fue viendo anime. Veía anime en una televisión pequeña,
tengo entendido a lo mejor se la llevaron sus familias y y ahí fue. De hecho, como datos curiosos también, su papá nunca quiso pagar su defensa. Él, de hecho, se desatendió de todo el proceso, ¿no? Sí, y se enteró después Miyazaki que su papá, un poco después de que empezara el proceso, se suicidó en un puente. Y ahí es donde se abre otra controversia donde se supone que a lo mejor el papá se sentía culpable por algo. Que ahí también habría que ver porque de seguro de haber espacios en blanco de la historia que quedó sin contarse en cuestiones familiares. Ujú. Entonces a lo mejor ahí hubo algo más que nadie supo y nadie va a saber nunca porque ya murieron los dos. Pero pues obviamente ahí hubo algo a lo mejor, porque la verdad no te suicidas nada más porque sí de un hijo que te desentendías desde el principio. Ok, sí es cierto. Entonces es algo para pensar. Entonces obviamente fue ejecutado y se dice que su ejecución fue en respuesta a la masacre de Akihabara, que vamos a hablar más adelante, que fue un hecho que ocurrió en esos mismos años. Y pues solamente nos queda mucho por investigar ese tipo de comportamientos, pero la verdad me gustaría cerrar con el hecho de que si bien es una persona que desde el principio estaba mal, y si bien a lo mejor no pudo haber tenido una infancia normal, sí pudieron haberle hecho vivir una vida más digna de la que vivió. No estoy justificando el hecho de sus asesinatos y todo lo malo que hizo y todos los trastornos que tenía, pero la verdad era una persona que si se le pudiera haber ayudado desde muy pequeño hubiera sido otra historia. Pues sé que de repente muchos conocemos gente que tal vez no está en el nivel de Miyazaki, pero si ustedes ven una persona que se aísla, que es poco sociable, la verdad invítenla, traten de integrarla y si ven que no se puede, pues la verdad esa persona necesita ayuda de otro tipo. Pero pues saber que se le puede decir a alguien para que le pongan atención, porque al final Miyazaki solo necesitaba que le pusieran poquita atención y a lo mejor hubiéramos contado otra historia. Ok, o simplemente nunca hubiéramos sabido nada al respecto. Yo pienso que Que, esta persona ya no tenía arreglo. Ya estaba loca, pero si bien pudo haber vivido una vida digna en un tratamiento psiquiátrico, en constante vigilancia, pero pues no se pudo. Pero bueno, ese será tema para otro video porque ya llevamos 1 hora con 2 minutos, ya nos extendimos demasiado. Yo creo que por el momento será todo, Ángel. ¿Algo más que quieres agregar? bueno, con respecto a lo del aislamiento, igual recuerden que a veces resulta muy difícil para unas personas entender cómo otras personas se encuentran aisladas y creen que estas personas aisladas se sienten cómodas haciéndolo de esta forma Aunque lo hacen a o propósito. que lo hacen a propósito. Recuerden que todos buscamos un poco de que nos vean, de que nos presten atención y no necesariamente como si fuéramos estrellas, sino para que nos entiendan un poco. O sea, traten de entender que a veces es difícil para los demás cómo, cómo expresarse hacia la gente, que a veces una persona no se aísla por decisión propia y que es muy difícil que aceptes a otras personas, porque mucha gente se queja, dicen, oye, es que le hablé una vez y no me hizo caso. Pues hay que entender que esa gente a veces es de reiterarle el apoyo y si no puedes apoyarla, tú buscar una persona que sí la apoye. O sea, el simple hecho de que se le ponga atención a esa gente, que al final y al cabo la vida de Miyazaki gritaba a los 4 vientos que necesitaba ayuda. Y pues lamentablemente pues de todo encalló en ese tipo de situaciones lamentables que por no ponerle atención a un niño desde temprana edad, 4 familias perdieron a sus hijas. Entonces imagínense la dimensión de a dónde llegamos. Entonces, por el momento sea todo. No quise meterle tantos chistes y drama a este tipo de cosas porque para mí es un tema muy importante. Y pues por el momento sería todo. Se despide su amigo Leonardo el Pony. Recuerden seguirme en Twitter, seguirme, darle like, comentar a estos videos y si les gustó, pues obviamente háganmelo saber, ya sea por Twitter o por YouTube. Por el momento sería todo y nos veríamos la siguiente emisión. Hasta luego.